Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Señor, te pedimos que consueles nuestros corazones, Señor. Llena nuestras vidas, Señor, de tu perfecto amor, de tu perfecta paz, Señor. Pero sobre todo, capacítanos, Señor, para vivir, Señor, para tu honra y tu gloria, para agradarte a ti, Señor. Vivir dedicados a vivir y a practicar tu voluntad. Te damos gracias por cada uno de los que están presentes, por aquellos que vinieran en camino, Señor, apresura sus pasos. Te damos gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Señor, sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Aleluya. Amén. Hermanos, ¿cuántos están listos para adorar al Señor? Hemos venido a cantarle que el Señor es fiel, que Él es siempre fiel. Amén. We've come to worship the Lord, for He is faithful. Why don't you help us with your iglesia, levante su voz, que se escuche. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Le vamos a decir una vez más, iglesia, que escuche el Señor tu alabanza. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu
Gloria a Dios, hermanos. Vamos a alabar su nombre. Amén. El Señor es bueno. Así que en este momento vamos a pedirle al Señor que dirija nuestros pasos. Amén. Y que llene nuestros corazones. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad. Al príncipe de paz, tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, y tú eres el centro, y el universo te adora. Tú lo ordenas todo, tú lo ordenas todo, y tú eres el centro, y el universo te adora. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad.
te damos gracias porque en este día, Señor, nos permites estar en tu casa. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de venir, Señor, delante de ti, Señor. Señor, y antes de entrar a tu palabra, disponemos nuestros corazones en este día. Señor, aún dejamos a un lado el estrés, Señor, de que hoy es 4 de julio, Señor, y que de momento hay algunos planes, Señor, por adelantado por hacer. Ahorita tú eres el centro de nuestra atención. Ordena nuestras vidas porque eso tú lo sabes hacer. Llena nuestros corazones vacíos, Señor. Tú eres esa fuente inagotable de bendición para la vida de todo aquel que corre a ti, Señor. Llena nuestros corazones. Usa tu palabra, sí, Señor, para consolarnos, Señor, para animarnos a seguir adelante. Usa tu palabra para edificarnos, Señor. Pero sobre todo, Señor, usa tu palabra para corregir nuestros pasos, para enderezar nuestros caminos, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Para eso nos disponemos, Señor. Oh, recibe honra, gloria y alabanza, Señor. Tú lo llenas todo, y tú lo llenas todo, y tú eres el centro, y el universo te adora. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, y tú eres el centro, y el universo te adora. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, y tú eres el centro, y el universo te adora. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, y tú eres el centro, y el universo te adora. Oh, dígale por última vez, tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro, y el universo te adora. Oh, dale una fuerte alabanza al Señor con tus manos. Él lo llena todo. Aleluya. Salúdese el uno al otro en el amor del Señor, y después de saludar a alguien, invito a tomar su asiento. El tema de ahora es cumplidos en Cristo. Our topic today is fulfilled in Christ. Y la referencia bíblica de este día es Colosenses 2 del 8 al 10. And our biblical reference today is Colossians chapter 2 verses 8 through 10. La voy a leer en español. Si usted tiene su Biblia en inglés, síganos en inglés. We'll read it in Spanish, but if you have your English Bibles, you can follow along there. Dice la Escritura: mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
porque en Él, refiriéndose a Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Repito el verso 9 y el verso 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Lo tienen? And so we'll just read one verse, Colossians 2:9. For in Christ lives all the fullness of God in a human body. Verso 10 también. And verse 10 says, so you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. Una vez más, lee los dos juntos, por favor. 9 y 10. It says, for in Christ lives all the fullness of God in a human body. So you also are complete through your union with Christ, who is your head over every ruler and authority. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora Lord, we thank you for this time, por la oportunidad de estar en tu casa, for the opportunity to be in your house, pero sobre todo por la oportunidad que nos das en Cristo Jesús but more than anything, the opportunity you give us through Christ Jesus de ser parte de tu familia. to be a part of your family. Te damos gracias porque en tu voluntad nos escogiste We thank you because in your will you chose us, y nos redimiste con tu preciosa sangre. and you redeemed us with your blood. Señor, danos entendimiento en esta mañana Lord, give us understanding today con relación a tu palabra, in relation to your word, que salgamos animados en el corazón and that we may leave here encouraged in our hearts para vivir una vida cristiana en victoria, to live a life of victory in Christ. porque en ti cada uno de nosotros puede estar completo. Because in you, all of us can be fulfilled. De hecho, desde la perspectiva tuya, estamos completos. And from your perspective, we already are. Señor, anima nuestros corazones So, Lord, encourage our hearts a confiar en ti, to trust in you, a agarrarnos de ti to hold on to you, y dejarte a ti los resultados. and to leave the results to you. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Que el Señor les bendiga en esta mañana. May God bless you all this morning. Hoy es 4 de julio Today is the 4th of July, y gloria a Dios por eso. and glory to God for that. Algunos van a celebrar este día en una manera muy especial. Some are going to celebrate today in a very special way. Para algunos se trata de comer muchos cactos, For some, it's about eating a lot of hot dogs. para algunos alguna carne asada. For others, some steak. Yo quisiera un bistecito así de este grueso, I would love a thick steak, bien cocinadito, así como, pero jugosito por dentro, cooked well but juicy inside, con unas papitas así ricas y with some fries on the sabrosas. side. ¿Qué dices? Amén. Amen. Estoy diciendo esto porque a él le gustan esos bisteces. I say this because I love steak. Pero algunos van a celebrarlo también con la oportunidad de ir a ver los cohetes. But some are going to celebrate them by watching fireworks. Y qué bueno que después de la pandemia varios casinos van a hacer esa exposición de cohetes. And it's great that after the pandemic, we're going to have that opportunity. Pero para la mayoría de gente, 4 de julio significa solamente comer mucho y ver muchos cohetes. But for the majority of people, the 4th of July just means fireworks and food. Y se pierde el significado genuino de lo que hay detrás de esta fecha. And we lose that genuine reason behind this date. El arduo trabajo de muchos hombres siglos atrás The hard work of many men centuries ago, y los muchos sacrificios que hubieron por tal de que tú y yo tengamos libertad. and the sacrifices they made so that you and I may have liberty. Hace más de 400 años, So more than 400 years ago, para ser exacto 401, 402, 401 or 402 years ago to be exact, este territorio donde estamos tú y yo this territory where you and I are, era una tierra desconocida para los europeos. it was unknown for the Europeans. Así que vinieron los europeos más o menos hace 400 años, So about that time ago, the Europeans came, empezaron a habitar esta tierra. and they became to inhabit this land. Como es normal, hubo resistencia de la gente que vivía en esta tierra, And there was resistance from the people that lived here. pero al final del día lograron formar 13 colonias en este territorio americano. But the settlers made 13 colonies Fueron muchos años de trabajo, after years of work, muchos sacrificios. of sacrifice. Estos colonios o estas 13 colonias buscaron su independencia de Inglaterra. These 13 colonies sought their independence from England. Y fue en un día como ahora,
And it was the day like today, hace 245 años, about 245 years ago, que ellos escribieron la Declaración de Independencia that they wrote the Declaration of Independence. y declararon a Estados Unidos de América And they declared the United States como una nación independiente dentro del continente. to be an independent country within this continent. Ahora, esto sucedió en 1776. This happened in 1776. Fue hasta 1783 It wasn't until 1783 que a través del Tratado de París, that through the Treaty of Paris, el Reino Unido o Inglaterra the United Kingdom se vio obligado a reconocer la independencia de los Estados Unidos de América. surrendered and recognized the independence of the United States of America. Así que todo esto fue mucho trabajo, So all of this was a lot of work, mucho a sacrificio, lot of sacrifice, muchas pérdidas de vida. a lot of loss of life. Todo eso fue parte de la libertad que ahora goza esta nación. And it was all part of the liberty that this nation now rejoices. Pero hay algo más precioso en cuanto a esta declaración. But there's something more beautiful in regards to this declaration. Esta declaración tiene una base filosófica. There's a philosophical foundation to this Tú y document. yo que sabemos que los fundadores de esta declaración eran cristianos, That you and I know that the founders of these documents, a lot of them were Christian. tú y yo podemos reconocer que tenían una base bíblica, principios bíblicos en ella. We can recognize those biblical principles that are found within them. Y ellos creían que todo ser humano tiene ciertos derechos, And so they write that all human beings have certain unalienable rights. derechos dados por el Señor, por el Creador, Rights given by the Creator. derechos que no se le pueden negar al individuo. Rights that cannot be denied by the individual. Entre ellos, el primero es el derecho a la vida, Among them being the right to life. el derecho a la vida. The right to life. El segundo es el derecho a la libertad. The second one being the right to liberty. Y el tercero es el derecho a buscar la felicidad. And the third is the right to the pursuit of happiness. Y los primeros fundadores de esa nación creían que todo individuo merecía eso, era digno de eso. So the founders write that this is something all people are subject to. Y yo quiero exhortarles en esta mañana, And I wanted to tell you in this morning, porque estamos viviendo en tiempos difíciles, because we're living in difficult times donde una agenda progresista está creciendo en una velocidad tremenda, where a progressive agenda is going by at a fast rate, que en una forma sublime ya no se está defendiendo la vida. then in a subliminal way, they're no longer defending life. Si tú y yo no defendemos la vida, If you and I can't defend life, tarde o temprano no vamos a tener libertad. then you and I can't defend liberty. Y si tú y yo no gozamos de libertad, And if we don't enjoy liberty, ¿cómo crees que vas a buscar ese camino para tu felicidad? then we can't seek that pursuit of happiness. Y como hijos de Dios debemos de defender en todo tiempo la vida. So as children of God, we should always defend life. Una de las problemas o una de las situaciones que un pastor tiene que batallar One of the problems that a pastor has to deal with es a veces el prejuicio de las ovejas is sometimes the prejudice of the people of the church, o de aquellos que le escuchan cuando hablan de derecho de la vida. or of those that listen when they talk about the right to life. De momento la gente piensa, uy, el pastor en vez de hablar de la palabra del Señor está hablando de política. So people might say that instead of talking about the word of God, I'm talking about politics. Lo único que quiero decirte va a ser así pequeño pero clarito. But the only thing I want to say is small but clear. Tú no puedes votar por alguien You can't vote for someone o no puedes estar al lado de alguna organización or be alongside someone que esté en contra de los principios bíblicos. that is against biblical principles. Llámame político como quieras, So call me politician like you'd like, pero tú tienes que tener tu agenda y tus objetivos alineados a la agenda y a los objetivos del Señor. but you have to have your agenda and objectives aligned with those of the Lord. Y todos estos principios de vida, libertad y búsqueda de felicidad And those principles of life, liberty, and the pursuit of happiness fueron principios que venían buscando esos colonos que venían buscando libertad de religión. they're principles that the first colonists were looking for. Y qué bueno que lo lograron. And it's great that they sought this. Cuando seguimos leyendo esta declaración, So as we continue reading this declaration, la idea que esta nación tenga un gobierno que es dirigido por el pueblo, the idea that this government might be directed by the people, que aunque hay gobernantes, that even though there are governors, estos sean establecidos por el pueblo, that they would be established by the people, para que al final del día haya una protección sobre estos derechos que todo individuo es digno. so that at the end of the day there may be a protection of these rights that everyone is entitled to. Tú y yo vivimos todavía en libertad. You and I still live in liberty. Dios quiera que nos dé el valor cristiano para cuidarla y protegerla.
And so the Lord may give us the Christian courage to protect it y para defenderla. and to defend it. Ahora, esto nada más es una introducción, So this is just an introduction. porque de la misma manera que se pagó un precio para que esta nación tuviera una libertad preciosa, Because the same way that this country had an objective to have liberty, déjame decirte, de la misma manera Cristo Jesús pagó un alto precio por nuestra libertad. we also see a sacrifice from Jesus Christ to give us liberty. Vuelvo a repetir, de la misma manera que hombres dieron su vida para que esta nación tuviera libertad, I'll say it again, the same way men sacrificed their lives to give this nation freedom, de la misma manera Cristo pagó un alto precio por nuestra libertad. the same way Jesus paid a high price for our liberty. Fíjate lo que dice Hechos 20:28. We see it in Acts 20:28. Aunque es un consejo para los que servimos al Señor, Even though it's a tip for those that serve the Lord, ahí viene el alto precio que pagó el Señor. we see here the high price that Jesus paid. Dice, por tanto, mirando por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual, hablando de la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. And it says, so guard yourselves in God's people, feed and shepherd God's flock, his church purchased with his own blood, over which the Holy Spirit has appointed you as leaders. Hemos estado estudiando acerca de cómo identificar o cómo estar seguro si verdaderamente soy cristiano o no lo soy. So we've been studying how to be sure if we're Christian or not. Y vimos que el cristiano debe de tener una fe objetiva. And we see that a Christian must have an objective faith. No podemos ser cristianos con una fe a ciegas. We can't be Christians with a blind faith. Tenemos que tener una fe objetiva, ¿verdad? En cuanto a nuestra salvación se trata. We have to have an objective faith in regards to our salvation. Y tenemos el reto de responder en sinceridad, ¿verdad? Ante esa fe. And we have a challenge to respond with sincerity before that faith. Y una de las cosas que debemos de tener bien claro es la obra de Cristo Jesús en la cruz del So Calvario. one of the things we have to be very clear on is what Jesus Christ did on the cross. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? So what was it that Jesus did on the ¿Qué cross? sucedió cuando Él dio su vida y derramó su sangre por nosotros? What happened when he gave his life and spilled his blood? Y vimos tres cosas. And we see three things. Hoy solamente es un repaso. Today is just a recap. Jesús llevó la maldición de la muerte que nuestros pecados merecían. Jesus took away from us the curse that our sins brought upon us. Y eso lo encontramos en Gálatas 3:13. And we find that in Galatians 3:13. Él llevó en su cuerpo, Él llevó esa maldición, ¿verdad? Que nuestros pecados merecían. He took on that curse that our sins made us have. ¿Qué más sucedió? Jesús recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados. What else happened? Number 2, Jesus received the wrath of God that you and I were deserving of. Y número 3, Jesús cargó con la culpa que merecíamos por nuestros pecados, por lo que ahora no hay condenación para nosotros. And number 3, Jesus took on the guilt that we deserved for our sins so that there's no longer condemnation for us. Cristo pagó un alto precio para que tú y yo fuéramos libres de la culpa del pecado. Jesus paid a high price so that you and I could be free of the La guilt culpa. of sin, Que fuéramos libres del that pecado would be free of sin, y que fuéramos libres del poder del pecado. and that we would be free of the power of sin. Ese fue el alto precio que pagó Jesús por nosotros, This was the high price that Jesus paid for us, para que tú y yo fuéramos libres so that you and I could be free y fuéramos declarados justos por su obra. and declared righteous before him. Hoy estamos tratando de ver una palabra que hemos leído. So today we're trying to see a word that we've read. En español hay una palabra similar y es cumplidos. In Spanish, there's a similar word, and it's fulfilled. Y parece ser que es la versión antigua la que usa esta palabra. And it looks like the older version of the word that it uses. La expresión cumplidos en Cristo nos lleva a una realidad espiritual. So the expression that we're fulfilled in Christ brings us to a spiritual reality. Si tú y yo estamos en Cristo, If you and I are in Christ, entonces no tenemos necesidad de ningún bien. then we don't have any need of anything. En Él, es decir, en Cristo, estamos completos. Because in Christ, we are complete, we are fulfilled. Vuelvo a repetir esto para ver si llega a lo más profundo de tu corazón. I'll say it again.
Si tú y yo estamos en Cristo, if you and I are in Christ, entonces no tenemos necesidad de ningún bien. then we lack nothing. En Él estamos completos. Because in Him we are complete or fulfilled. En Cristo estamos completos. In Christ we are fulfilled. Si definimos la palabra cumplido, So if we try to define this word, al ser usado como adverbio, nos referimos a una persona que está completa. used in a verb, we refer to someone who is filled. No le falta nada. There's nothing that they're lacking. Ese es el significado de cumplido. That's the definition of fulfilled. Por lo menos en el término que la Biblia lo utiliza. At least in the terms that we're using it in the Bible. En realidad esta palabra tiene como otros 3 significados diferentes. This word can have 3 different definitions. Pero de acuerdo a la Escritura es el significado correcto al cual tú y yo estamos refiriendo. But this is our definition in the context of the scripture. Vuelvo a repetirlo, al ser usado como un adverbio nos referimos a una persona que está completa, no le falta nada. So we'll say it again. In the use, it talks about a person who is complete and is lacking in nothing. Así que yo quisiera, ¿verdad?, enriquecer esta palabra So I want to enrich this word desde otro ángulo. from a different angle. Y quiero leer 1 de Corintios 1, 26 al 31. And I want to read 1 Corinthians 1, 26 through 31. Y vamos a hacer énfasis del verso 30. And we're going to make an emphasis on verse 30. Pero voy a leer todo el pasaje. But we're going to read the whole passage. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 30. Mas por Él, en este caso es el Padre o Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese del Señor. Le voy a pedir a Manuel que lea solamente del 30 y 31. So I'm just going to read verses 30 through 31. It says, God has united you with Christ Jesus. For our benefit, God made him to be wisdom itself. Christ made us right with God. He made us pure and holy, and he freed us from sin. Therefore, as the scriptures say, if you want to boast, boast only about the Lord. Ahorita quiero poner toda mi atención en el verso 30. So today I want to put all my attention on verse 30. Y seguramente en el contexto de este verso hay mucha ricura, And surely in the context of this verse, there's a lot of richness, como toda la ricura que hay detrás del texto que habla de la plenitud de Cristo. like there is behind the verse that talks about the fullness of God. Pero el verso 30 nos dice en la versión que leí: But verse 30 shows us in the version that we read, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. and it says, God has united you with Christ Jesus. For our benefit, God made him to be wisdom itself. Christ made us right with God. He made us pure and holy, and he freed us from sin. Poniendo el enfoque en el verso 30, también quiero leerlo en la nueva versión viviente, So, putting nueva a- traducción viviente. Putting a focus on verse 30, I also want to read it in the New Living Translation. Y dice así: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Te invito a que lo lean conmigo, por favor. Dice: Dios nos ha unido los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Qué preciosa traducción. And it's a beautiful translation. Y quiero utilizar este verso 30 And I want to use this verse 30 para por lo menos mostrarte lo que somos en Cristo. to show you what we are in Christ. No voy a seguir el orden del texto, pero voy a tocar esas 4 áreas. I won't follow the exact order in the verse, but we'll look at those 4 things. ¿Qué somos en Cristo? So what are we in Christ? En Cristo hemos sido redimidos. In Christ we have been redeemed. Repite conmigo: en Cristo he sido redimida o redimido. Ahora somos propiedad de Dios. So now we are property of God.
¿Por qué? Porque fuimos comprados por el Señor. Because we were purchased through the price of Jesus Christ. Primera de Corintios 7:23, también traducción viviente, dice, Dios pagó un alto precio por ustedes. Si quieres, tradúcenos. And 1 Corinthians 7:23 tells us that God paid a high price for us. Así que no se dejen esclavizar por el mundo. So it encourages us to not be enslaved by the world. Tú y yo somos, por la fe en Cristo Jesús, You and I are, through the faith of Jesus Christ, propiedad de Dios, property of God. porque hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Because we've been purchased by the blood of the Lamb. Tú le perteneces al Señor. So you belong to the Lord. Yo no sé cuántos en sus países compraron cosas por abonos, en pagos. ¿Cuánta gente compró cosas en pagos, en muchos pagos? I don't know how many of you used to buy things through payments. Tú no eres dueño de eso hasta que das el último centavo. Because you don't own that thing until you've paid the last cent. Y cuando finalmente llega ese momento, And when you finally reach that moment, tú esperas recibir esa factura you expect to receive that bill donde dice balance cero, where it says balance 0. o hay un sello, ¿verdad?, que dice ahí pagado. Or there's a seal that says paid for. Me gocé esta semana. Now, I rejoiced this week. Les he compartido la bendición de Dios para con nosotros como iglesia. I've shared with you the blessing that the Lord has with our church. Cómo el Señor abrió puertas para que un banco diferente nos refinanciara nuestro préstamo. How the Lord opened doors so that a different bank would refinance our loan. Y todo el ahorro que ese refinanciamiento significó o va a significar a través de los años que vienen. And all of the savings we're going to have because of that refinancing. Pero esta semana recibí el statement del banco anterior, But this week I received the statement of the bank that we used to have. la cantidad que se debía y los números que ellos hacen. The total that we owed and everything else. Pero hay una parte preciosa, pagado completamente. But there's a beautiful part that says paid in full. En Cristo tú y yo hemos sido redimidos. Because you and I have been redeemed in Christ. El Señor pagó un precio completo y total por tu vida, por mi vida. The Lord paid a complete price for your life. Y les he dicho una y otra vez, cuando venga Satanás a mentirte, a engañarte And I've said it before, when Satan comes to lie to you y hacerte sentir que no eres de Cristo, and to make you feel like you're not Christ, no pierdas tu tiempo escuchándolo. don't waste your time listening. Sácale la factura. Show him the bill of sale. Dile, sí, mira, aquí está la factura. Yo soy Julio Garduño. And you say, this is me. Yo soy Pepito Sánchez. And you say your name, Como te llames. whatever it may be. Y ahí dice, pagado por completo. And it says paid in full. Y está pagado con la preciosa sangre de Cristo. And it's paid for by the precious blood of Jesus Tú Christ. eres propiedad del Señor. Because you are God's property. Eso es lo que somos en Cristo. That's who we are in Christ. Somos de Él. We are His. Número 2. Number 2, En Cristo hemos sido justificados. in Christ we've been justified. ¿Qué significa eso? What does this mean? Que en la corte del cielo In the celestial courts, hubo una declaración a favor nuestro. there's a declaration in favor of us. El día que Cristo fue una realidad en nuestra vida, The day that Christ was a reality in our lives, en la corte celestial se estaba hablando un dictamen a favor nuestro. in the heavenly courts, there was given a statement for us. Y desde ese momento fuimos declarados no culpables, And the ruling was not guilty. porque la culpa de nuestro pecado fue aplicable en la obra y el sacrificio de Cristo Jesús a favor nuestro. Because the guilt of our sin was pinned on Jesus Christ when He went to the cross. Y se cumple lo que Pablo decía en Romanos 5:1. And so we see what Romans chapter 5 verse 1 says. Justificados pues por la fe, He tells us that we are justified through faith, tenemos paz para con Dios. that we now make peace with God. Ahora tú y yo tenemos acceso a la presencia del Señor And so now you and I have access to the Lord por los méritos que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor tuyo y mío. because of what Jesus did on the cross in favor of you and I. El día que venimos a Cristo, So the day that we came to el Christ, Espíritu Santo estaba renovando nuestros corazones the Holy Spirit was renovating our lives aquí en la tierra, here on earth, transformando nuestras vidas, transforming our lives. darnos esa simiente de Dios, poniéndola, colocándolo en nuestro interior. And He was giving us that seed of God and placing it in our hearts. Pero en el cielo se estaba hablando de nosotros como justos por la sangre del Cordero. While in heaven, they're talking to us about, they're
talking about us as if we are righteous because of what Jesus did. ¿Qué más somos en Cristo? So what are we in Christ as well? En Cristo hemos sido santificados. In Christ we have been sanctified. Cuando venimos al conocimiento de Cristo, When we come to the knowledge of Christ, todo comenzó desde entonces un proceso de santificación, since then there's been a process of sanctification in our lives. partiendo de una santificación posesional. Starting off with a positional sanctification. Es decir, por el hecho de ser de Cristo, It's to say that because we are of Christ, haber sido comprados con su sangre, having been bought by his blood, ahora somos de Él. now we are his. Hemos sido separados del mundo, We've been separated from the world. hemos sido atraídos a su reino, We've been attracted to his kingdom. y eso ya nos da un sentido de santificación, And that now gives us a sense of sanctification. porque el Señor nos ha apartado para sí. Because the Lord has separated us from the rest. Pero así comienza solamente el proceso de But that's only the santificación. beginning of the sanctification process. No lejos de ese momento, Not far off from that moment. llega el momento que el Señor empieza a levantar un desafío en nuestras vidas We find the moment that God lifts up a challenge in our lives para que tú y yo tengamos el deseo de rendirnos completamente a Él so that you and I can develop a sense of surrendering to him en una consagración completa. in a complete sanctification. A esto le llamamos una santificación progresiva. So that's what we call a progressive sanctification. Y tú y yo respondemos en ese fuego, en ese amor por el Señor, And you and I respond in that fire for the Lord diciéndole sí a todo desafío. by saying yes to all the Sí, challenges. Señor, yo quiero ser más santo You porque say, tú eres yes, Lord, santo. I want to be more holy. Y finalmente un día gozaremos de una santificación final. And finally, one day we'll rejoice of a final sanctification. Aquí es donde nos gozaremos This is where we're going to enjoy it por una relación permanente con nuestro Dios, because we have a permanent relationship with God sin estar no más sujetos a los fracasos por causa del pecado. and no longer being subject to the failures that we have because of sin. En otras palabras, cuando Cristo venga In other words, when Christ comes y seamos levantados and we'll be lifted up y nuestros cuerpos sean transformados and our bodies will be transformed y sean glorificados como el cuerpo de Cristo ha sido glorificado. and they're glorified the same way Jesus Christ's body was glorified. Adiós pecado. And we say goodbye to sin. No habrá tentación que te produzca una caída, And there's no temptation that's going to produce you to fall porque llegó el momento y la hora de tu santificación final. because the time and the hour of your final sanctification had come. Ay, yo como anhelo eso, hermano, And how I desire that. porque eso de hacer una lucha continua, ¿verdad? Y pedir de la gracia de Dios para mantenerse fiel Because that constant battle and having to ask God of His grace to continue forward en medio de tantas tentaciones es difícil. and being faithful in the middle of all temptation, it's a difficult battle. Pero un día esa santificación va a ser completa, total. But one day that sanctification will be made complete. Y este verso por último me dice que soy algo más en Cristo. And so lastly, this verse tells us that we're one more thing in Christ. En Cristo tenemos la esperanza de caminar en su sabiduría. It says that in Christ we have the hope to walk in His wisdom. Si tú eres sabio, gloria a Dios. If you are wise, then glory to God. Pero los que estamos en Cristo But those of us who are in Christ, tenemos la esperanza de caminar en una sabiduría superior a la humana, we have the hope to be able to walk in a wisdom that is greater than any human que wisdom. es la sabiduría de nuestro Señor. And it's the wisdom of our God. En Cristo, In Christ, tú y yo tenemos lo que necesitamos you and I have what we need para no perder la esencia de lo que somos. so that we don't lose the essence of who we are. La palabra del Señor dice que tú y yo somos la sal de la The tierra Word of God says we are the salt of the world y la luz del mundo. and the light of the world. Y si estás en Cristo And if you and I are in y Christ, si estás tomando de la sabiduría de Él, and if you're taking a hold of His wisdom, día tras día, then day by day, no hay razón por la cual tú y yo perdamos esa esencia. there is no reason to lose that essence Estamos cumplidos en Cristo. because you and I are fulfilled in Christ. Ahora, haciendo justicia a este pasaje, Now, to do justice for this passage, qué bonito que el Señor nos escogió de lo vil y lo menospreciado. it's so great that the Lord chose us from the vile and the torn and the tossed away, Para que toda esta riqueza que hay en Cristo so that all of this richness that we have in Christ en realidad fuera aplicada y fuera en beneficio nuestro, that would be applied and made a benefit for us sin la necesidad de presumir de ello, without the need to boast in it, porque todo lo hace el Señor. because Christ is doing everything. Tú y yo estamos cumplidos en Cristo. You and I are fulfilled in Christ. Dice Colosenses 2:9, Colossians 2:9. porque en Él, en Cristo,
habita corporalmente la plenitud de la deidad. Colossians 2:9 tells us that the fullness of God inhabits in the body of Jesus Christ. Recuerda que una de las razones que nos hacen verdaderamente salvos And remember, one of the things that makes us truly Christian es creer que Jesucristo es Dios 100% y es hombre 100%. is to believe that God is 100% God and 100% man. Y aquí está hablando de esa deidad. And here we see that divinity. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad. And it says in Jesus, the fullness of God inhabits in his body. Vamos a definir plenitud. So let's define this fullness. La palabra plenitud significa la suma de todo lo que hay en Dios. So fullness means the sum of everything that there is in God. Todo lo que hay en el Padre, todo lo que hay en el Hijo, todo lo que hay en el Espíritu Santo. Everything in the Father, everything in the Holy Spirit, everything in the Son. Todo eso está en el Hijo, All of that is in en Jesus, Cristo. in Christ. Se refiere a aquello de lo que algo está lleno a tal punto que no puede llenarse más. And it refers to that which cannot be filled further. Está lleno hasta el tope. It's full to the top. Para que me entiendan más, So that you can understand me more, es cuando comes it's when you eat y ya sabes que estás lleno and you know that you're full, y sigues comiendo but you keep eating y sigues comiendo and you keep eating. y viene el postre. And then the dessert comes Llega el momento que dices, ya no puedo más. and you reach that point where you say, I can't go anymore. Eso es el significado de plenitud. That's what fullness means, Estar completamente lleno. to be completely full. Cristo está completamente lleno del poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And so Christ is completely full with the power of the Father, the Son, and the Holy Es Spirit. lo que el texto quiere dar a entender. That's what the verse wants us to understand. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. In Christ, we have the fullness of God inside of his body. Y la buena noticia, de acuerdo a Juan, And so the good news in regards to John es que, y Pablo, es que tú y yo nos encontramos en Cristo and what Paul tells us is that you and I are found in Christ desde la perspectiva del Señor. from God's perspective. Hay tanto en Cristo There's so much in Christ que Él es esa fuente inagotable de todo lo bueno, that he is that fountain of everything good, de todo lo puro, everything pure, de todo lo justo, everything righteous, de todo lo agradable, everything pleasurable, de todo lo virtuoso, everything virtuous, de todo lo verdadero, everything true, de todo lo que es honesto, everything honest, de todo lo que es digno de alabanza. and everything worthy of praise. En Él habita la plenitud. Because in him is the fullness of God. Y dice Juan 1:16, And we see John 1:16, y esta es esperanza nuestra, and this is our hope, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Te invito a que lo repitas conmigo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. and the verse says, from his abundance we have all received one gracious blessing after another. Otra vez. Qué bonita versión, hermano. It says, from his abundance we have all received one gracious blessing after another. ¿Pudieras medio traducirlo al español? Dice que de su abundancia hemos recibido bendiciones, bendiciones de su gracia uno tras otro. Una tras otra. Chulada, hermano. Por eso, hermano, es una gran bendición que tú y yo entendamos So that's why it's a beautiful blessing for you and I to understand que si tú y yo necesitamos algo, that if you and I need something, hay un lugar donde lo podemos encontrar. there's a place where we can find it. En una fuente abundante. In an abundant fountain. Y cada vez que vas a esa fuente recibes del bien de ella, And every time you go to this fountain, you receive its good. pero puedes ir una vez más, But you can say one more time, y puedes ir otra vez más, and you can go another time, y puedes ir otra vez más. and you can visit again. Yo doy gracias a Dios que Él no es como nosotros. And I thank God that He's not like us. Si alguien viene y me pide un favor, Because if someone comes to me and asks me for a favor, y lo sabe hacer, and y sabe pedirme el favor, they know how to ask me the favor, pues va a ser un gusto ayudarle con esa situación. then I'll be happy to help them out. Pero luego viene otra vez, But if they come again, y luego viene otra vez, and then they come again, y luego viene otra vez, and then they come again, pues ya párale. I'm going to say stop. Ya aprende a arreglártelas por ti mismo. Figure out how to do it yourself.
Y el Señor no es así. And the Lord isn't like that. El Señor, ven, pídeme, And the Lord says, come and ask. toca. Knock on the door. Busca. Seek me out. El Señor tiene un gran deseo de que tú y yo seamos completamente dependientes de The Él. Lord has a desire for you and I to learn how to be completely Y dependent que on Him. corramos una y otra vez para tomar de lo que Él tiene. And to run after Him time and time again so that we can take a little bit of what He has. No creas que se va a quedar vacío. Don't think that He's going to ever run out. No es como los bancos de esta tierra. He's not like the banks here on earth. Algunos tienen sus fonditos ahí bien guardaditos, Some of their funds guarded away. ¿verdad? Y cuando sabes que tienes que sacar, And when you know you have to take out, pues empiezas a sacar y empiezas a sacar y You take- empiezas a sacar. you take out a little by little. Pero si empiezas a sacar más de lo que le metes, But if you start to take out more than what you put in, tarde o temprano tu cuenta se va a hacer pequeña o va a llegar a ceros. sooner or later your account is going to be very small or zero. ¿A cuántos les ha pasado eso? How many of you have reached that? Ya tienes unos cuantos miles y ya te sientes millonario. You have a few thousand and you already feel like a millionaire. Te descuidaste y te das cuenta que de millonario no tenías nada. Estás más pobre de como empezaste. You stop paying attention and suddenly you don't have any money. El Señor es un banco inagotable de The bendición. Lord is an Banco inagotable de bendición. eternal bank of blessings. Y si todos nosotros fuéramos en una actitud desesperada a tomar de esa fuente, And if you and I ran desperately to go drink of that fountain, tan pronto nos demos la vuelta, as soon as we turn around, nos daríamos cuenta que no le hicimos nada a esa fuente, we'd realize we didn't even make a dent inside of that Sigue fountain. llena. It's still full. porque en Él habita la plenitud de la deidad. Because in Him we have the fullness of God. No hay manera de que Él se quede vacío. There is no way for Him to remain empty. Él es Dios. He is God. Y sabes que no es envidioso. And you know what? He's not envious. Él está necesitando, Él está anhelando en su corazón que corramos a Él como In fuente. His heart is the desire for you and I to run to Him as a fountain. Dice Juan So 4:14. we see it in John 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. It says, but those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. Cristo es el agua viva que satisface al hombre Christ is the living water that satisfies man en cualquier necesidad que éste tenga. in any necessity that you may have. No hay ninguna sed para los que están en él, There is no thirst for those that are in Him, para los que corren a esa fuente de gracia. for those that run to the fountain of grace. No hay ninguna sed, There is no thirst. porque en Cristo tú y yo estamos completos. Because in Christ, you and I are complete. Es cuestión de tomar de esa gracia. It's just a question of reaching out to take of that grace. Cristo pagó un alto precio Christ paid a high price para que tú y yo tengamos una libertad que tenga cara de alegría y de paz. so that you and I may have a liberty that has the face of joy and peace. Mi inquietud personal, My personal incertidumbre, inquietud, uncertainty, a manera de reflexión es esta. when I reflect on it, is this. Atención, Pay attention. si Cristo tiene lo que tú y yo necesitamos, If Christ has what you and I need, si en verdad Él lo llena todo como lo hemos cantado, if He truly fills it all like we said, entonces, ¿por qué hemos de vivir una vida cristiana mediocre? then why do we live a mediocre Christian life? ¿Están conmigo? Are you with me? Si Cristo lo tiene todo, If Christ has everything, si Cristo tiene lo que tú y yo necesitamos, if Christ has what you and I need, ¿por qué nos vamos a conformar a vivir una vida cristiana mediocre? then why are we content with living a mediocre Christian life? ¿Están conmigo? Are you with me? Posiblemente tú no has entendido el alto precio que Él pagó Maybe you haven't understood the high price that He paid para que tú estés lleno de sus beneficios. so that we could be full of His blessings. Si Cristo lo llena todo como lo hemos cantado, If Christ fills it all like we read today, ¿por qué vivir una vida continua en amargura? why live constantly in bitterness? ¿Por qué vivir en amargura? Why live in bitterness? ¿Por qué vivir culpando a los demás de nuestra desgracia, Why live by blaming others of our own disgrace, de nuestro mal carácter? of our bad character?
o de nuestras malas reacciones. or our bad reactions. Yo te haría una pregunta, ¿acaso no será Cristo real? I'd ask you, is Christ not real? Si Cristo no es una verdad en tu vida, If Christ isn't a reality in your life, entonces hay motivos para creer o justificar esa amargura. then there's reason to justify that bitterness. Pero si tú has conocido al Señor como tu Señor y Salvador, But if you have known Christ as your Lord and Savior, tu alma y tu corazón ya no puede ser un depósito de amargura. your heart and your soul, they can no longer be a place for bitterness to rise up from. Y pudiera darte algunos ejemplos bíblicos de hombres o mujeres que escogieron vivir en amargura. And I could give you biblical examples of people that chose bitterness. Otra reflexión. Another reflection. Si Cristo lo llena todo, If Christ fills it all, ¿por qué vivir al lado de tu esposo o al lado de tu esposa sin sentir un amor afectuoso por él o por ella? why live beside your spouse without feeling an affection for them? Casaditos, mucha atención. Those that are married, pay attention. Si Cristo es real y lo llena todo, If Christ is real and he fills it all, ¿por qué vivir al lado de mi cónyuge why live beside my spouse sin sentir un amor afectuoso por él o por ella? without feeling an affectionate love for them? Nota, no estoy diciendo que te separes y te divorcies. No, I'm not saying to divorce yourself. Porque hay que tener cuidado. Gotta be careful. Hace más o menos 17 años cuando empezó esta iglesia, About 17 years ago when this church started, en una conferencia que fui, in a conference that I went to, hubo varios predicadores o maestros que enseñaron. there were many preachers that taught. De todas las enseñanzas que escuché, And of all the teachings that I listened to, de todo lo que escuché en cada enseñanza, of everything I heard in all the preachings, hubo algo que me golpeó en mi corazón ese día. there was something that hit me that day. Algo que desde ese día fue un desafío en mi vida personal. Something that was a challenge in my life from that day forward. Este hombre era de Argentina, This was a man from Argentina. se me escapa su nombre, es Pablo, el apellido no lo recuerdo. I forgot his name. His name was Pablo. I don't remember his last name. Y de momento dijo el pecado de anonamiento. And he said the sin of De nada, de nada. nothing. Y uno como teólogo, ¿verdad? O como que, no como teólogo, sino como alguien que está estudiando al que está predicando. And as someone who's studying with the person who's preaching, Yo dije, ¿y ahora qué teología me está enseñando? I was like, what kind of doctrine is this? with Nunca he theology? visto un pecado que se llame el pecado de anonamiento. I've never heard of this sin before. Llamó mi atención, hermano. And it caught my attention. Y él lo definió como es el pecado que no siento nada por alguien. But it defines it as a sin of apathy, of not feeling love for other people. Específicamente con la persona que vives. Specifically with the person that you live with. Hace 17 años. That was 17 years ago. Ya era pastor de Roca Eterna. I was already pastor of Eternal Rock. Ahora, no me malentienda, yo no quería dejar a mi mujer. And don't misunderstanding me, I didn't want to leave my wife. Yo cargaba mi anillito, I had my ring, ¿verdad? Yo iba a ser fiel hasta donde el Señor me pudiera, de su gracia, iba a ser fiel a ese pacto matrimonial. and of course I would be faithful to that matrimonial pact. Pero muchas veces en el matrimonio se enfría el afecto. But in marriage, a lot of times the affection goes cold. Pasamos a una rutina We go into a routine y se hace aburrido. and it becomes boring. Estamos con nuestra pareja porque pues es la mejor opción. We're with our spouse because it's our best option. Si me divorcio sale más caro el caldo que las albóndigas. If I divorce myself, then things get pricey. Demasiado caro. It's too expensive. Pero el Señor me dijo, algo está mal en tu corazón. But the Lord said there's something wrong in your heart. No odias a tu esposa, You don't hate your wife. no quieres separarte de You ella, don't want to leave your wife. no quieres divorciarte de You don't ella, want to divorce. estás dispuesto a seguir, You're willing to go forward. pero tu amor no hay una expresión de afecto, se enfrió tu amor. But there's not an expression of your affectionate love. Y luego siendo pastor de ustedes, wow. And being pastor at the time. Y yo sé que hay parejas que están pasando lo mismo, And I know that there's couples here that are going through the same thing. simplemente no salen de la hipocresía. No salen de la hipocresía. You just haven't left that comfort of hypocrisy. Yo no te estoy diciendo esto para que digas, sabes que el pastor dijo esto y es cierto, vamos a separarnos, ¿qué te parece?
And I'm not saying this for you to say, you know what, pastor's right, we should just leave. En buena onda vamos a separarnos. Y mira, vamos a ser amigos. On good terms, let's divorce and we'll just be friends. Qué bonito, ¿no? Cultura americana o europea. This is some sort of American culture. No, ¿por qué no te humillas? No, why don't you humble yourself? Y le dices, Señor, perdóname. And you say, God, forgive me. Esta frialdad no te agrada. This coldness does not please you. Tú quieres que ame con un afecto, con cariño, con ternura a mi cónyuge. You want me to love with tenderness and affection my spouse. Vivifica ese amor por mi cónyuge. So make that love alive again. Yo se lo dije al Señor. I said it to the Lord. Y sabes que hoy tengo un afecto muy bonito por mi esposa. And today I have a wonderful affection with my No wife. importa que a veces me regañe. Not even if she yells at me sometimes. Yo siento afecto por mi esposa. I feel affection for my wife. Pero hay que humillarse. But you have to Hay you que have to surrender. reconocer tu condición. And you have to understand your condition. Si Cristo lo llena todo, If Christ fills it all, si Él tiene lo que tú y yo if necesitamos, he has what you and I need, ¿por qué darnos por vencido a recuperar el testimonio de nuestro cónyuge? why give up the fight of re-earning the testimony of our spouse? Esto está precioso. This is beautiful. Si Cristo es una realidad, If Christ is a reality, si Él es Dios, if he is God, si toda la autoridad está en Él, se le ha depositado a Él, if all authority is deposited in him, autoridad sobre lo que está en los cielos, authority over what's in heaven, autoridad sobre lo que está en la tierra, over what's on earth, autoridad de lo que está sobre debajo de la over tierra, what's below the earth, todo poder está en Él. all power in him, Y tú y yo podemos llenarnos de Él. and you and I can fill ourselves up from him. ¿Por qué rendirnos a no ganarnos el testimonio de nuestro cónyuge? Why give up the fight of winning over our spouse again? Posiblemente tú has sido una esposa no fácil. Maybe you've been a not so easy wife. Yo a veces me gustaría que hubiera esa libertad, todavía no la hay. And I would love for there to be that liberty, but there still isn't. Que yo pudiera preguntarle a tu esposo, mujer que estás aquí, que le preguntara a tu esposo, That I could ask your husband, a ver, dígame cómo es su esposa, siéntase libre. and tell me about your wife. ¿Es verdaderamente hija de Dios? Is she truly a child of God? ¿Verdad? Ya si empieza a toser ese hombre ya me daría miedo, And if he starts coughing, then, ¿verdad? Me daría miedo. I'd be scared. Y luego voltear él también, voltear hacia ahí, a ver, dígame, hábleme de su esposo, ¿es verdaderamente un hijo de Dios? And I'd ask the same thing, tell me about your husband. Is he truly a son of God? Va a decir ella, ¿de qué es hijo de alguien? Sí, es hijo de alguien. And it's just like, he's a son. He's somebody's son. Y posiblemente en el pasado han vivido una vida, hermano, de golpes, de lastimarse el uno al otro. And maybe in the past you've had hurt and pain between one another. Una vida, cada quien en su egoísmo, siendo el centro principal para mí, para mí, para mí. And you have that idea of everything being for you. Pero yo te cuestiono en esta mañana. But I would ask you today, ¿Es no Cristo verdadero? ¿Es no real? isn't Christ real? Dios quiera que cada uno de nosotros tenga el deseo de ganarse el testimonio de los demás. And God wants us today to win over the testimony of other people. Si tu pasado no fue muy bueno, If your past wasn't that great, pero Cristo es real en tu vida. but Christ is real in your life, El Señor puede poner la gracia de Él sobre tu vida the Lord can put his grace over your life para que el día de mañana los demás glorifiquen al Padre por el cambio, por la transformación genuina que ha habido en tu corazón. so that tomorrow other people can glorify God because of what's in your heart. Pero usualmente lo común es que cuando ustedes vienen a la iglesia, But what's common is that when you come to church, vienen con cara de santos, you come with the face of holiness, con sus mejores ropas y toda cosa, with your Sunday best and everything else. ¿verdad? Y les saludo, ¿cómo estás, hermano? And I ask you, how are you doing? Bendecido y en victoria. And you say, blessed and in victory. Pero es pura fantasía. But it's just a facade. Tienes unos problemotas graves y no eres capaz de salir de la hipocresía. You have huge problems and you're not able to step out of hypocrisy. Va a decir, pastor, qué duro es usted. And you'll say, Pastor, you're so harsh. ¿Tú crees que yo no he confrontado mis hipocresías delante del Señor? You think I haven't confronted my hypocrisy before the Lord? Todavía esta mañana le decía, Señor,
dame de tu gracia para venir con toda mi vergüenza delante de ti And so this morning I told the Lord, Lord, give me of your grace to come with all my embarrassment before you. y poder tomar de tu gracia una y otra And vez. to be able to take and take and take of your grace. Señor, pero que no viva o no continúe en la hipocresía. But to not continue in hypocrisy. Si al Señor nadie lo puede engañar, Because no one can lie to the Lord. ¿por qué no abrirnos de nuestra verdadera condición? So why not open up to the Lord? Son simplemente reflexiones. Now they're just reflections. Si el Señor es real, If the Lord is real, ¿por qué vivir en una manera continua o guardando en mi corazón contención continuamente? why live in a way that puts in my heart contention for other people? Hermano, hay gente muy enojona. Now there's very angry people. Se enojan de todo. They get mad at everything. No creo, hermano, que esa sea la voluntad del Señor. I don't think that's the will of God. Yo creo que la voluntad del Señor que estemos completos o cumplidos en su gozo. I think God's will is that we are fulfilled in his joy. Pero queremos acondicionar nuestra alegría y nuestro gozo en las circunstancias. But we often want to condition our joy based on the circumstances around Y us. se nos olvida que el Señor a veces va a permitir tormentas para que aprendamos a caminar sobre las aguas. And we forget that there's going to be storms so that we can learn how to walk on the water. Y creer que Él es poderoso para sostenernos en medio de las tribulaciones. And to believe that he'll sustain us through it all. Si el Señor es real, If the Lord is real, si Él tiene lo que tú y yo necesitamos, if he has what you and I need, ¿por qué vivir esclavos a hábitos pecaminosos? then why be a slave to sinful habits? Él venció a Satanás en la cruz del He Calvario. conquered Satan on the cross. Él venció a la muerte en la cruz del He Calvario. conquered sin on that cross. Él tuvo victoria sobre el pecado. And he had victory over that sin. Si Él es real, If he is real, si en Él habita la plenitud de la deidad, if in him we find the fullness si Él of tiene God, lo que tú y yo if necesitamos, he has everything that we need, ¿por qué vivir derrotados en los hábitos pecaminosos? then why live defeated in sinful habits? El más conocido de todos es la inmoralidad sexual. And the most common is the sexual immorality. Todo hombre, toda mujer tiene tentaciones. Every man, every woman, they have temptations. Las tentaciones en cuanto a lo sexual, hermano, están donde quiera, en cualquier momento, en cualquier día. Sexual temptations are everywhere at any time, any place. Pero una cosa es ser tentado But one thing is being tempted, y otra cosa es ceder a esa and tentación another is to serve that temptation y vivir derrotado, cediendo día a día en esa tentación. and to live defeated day by day, surrendering to that temptation. ¿Por qué no agarrarse de la gracia de Dios So why not grab the grace of God, las veces que sean necesarias however times it may be necessary, para aprender a vivir en pureza sexual? to learn how to live in sexual purity? Yo sé que algunos saben de la vida de Job. Now, I know some know about the life of Job. Job fue un hombre puro sexualmente hablando. Job was a sexually pure man, Y él lo habla, hermano, con un lenguaje severo. and he talks about it in a severe way. Él le dice al Señor, mira, si algún día miré a una jovencita con unos ojos malos, He says, if I ever saw someone with evil eyes, tú tenías el derecho de que así miraran a mis hijas o de quitarme a mis hijas. then you have the right that the same may happen to my daughters, O de que a mis hijas le pasara lo peor que les pueda pasar. or whatever worse can happen. Pero él estaba diciendo porque él tenía una vida, un estilo de vida en pureza moral, en pureza sexual. But he says this because he had a lifestyle based on sexual purity. No tenía una semana de pureza sexual. He didn't have a week of being No pure. tenía un mes de pureza sexual. He wasn't pure for a month. Eran años de pureza It sexual. was years and years of that purity. Años viviendo puro sexualmente hablando. Years and years of living pure. Y yo me pregunto, y bueno, ¿y eso cómo se cocina? And I said, well, how do you ¿Cómo se logra? how do you achieve this? ¿Verdad? ¿No te gustaría que Job estuviera vivo y le preguntaras, hey, pásame la fórmula, Wouldn't ¿cómo you lo love Job to hiciste? be alive and say, like, let me know how you did it? Pues no está vivo, pero uno se empieza a imaginar, hermano, todos los episodios o todas las posibles opciones. And he's not alive, but you start to imagine what he could have possibly done. Y yo me imagino que la pureza sexual en la que vivió Job
And I imagine that the sexual purity that Job tuvo un comienzo. had one beginning. Él no nació, de hermano, sin pecado. He wasn't born without sin. En cierta manera, en cierto punto de su infancia, el pecado salió. At some point, sin came out of it. Pero en cuanto al estilo de vida de pureza sexual que él vivió, tuvo un inicio. But in regards to the lifestyle of sexual purity that he lived, Posiblemente fue a los 12 años, it had a starting point maybe at 12 years old, posiblemente a los 18, maybe 18 years old, posible a los 21. maybe 21, Antes se casaban más temprano. before they would be married early. Bueno, en algún punto de su vida tuvo un inicio el estilo de vida que él adoptó de vivir puro sexualmente. Well, at one point in his life, he adopted the lifestyle that he had. ¿Cómo habrá sido ese comienzo? And how did that beginning start? Y yo quiero ponerte las cosas sencillitas, varón, para animarte. And I want to put things simple so that you can be encouraged Y también, hermana, si de momento tú andas cojeando de eso. if you're struggling with it. Yo creo que Job pudo haber empezado así. I think that Job could have started out like this. Señor, sé que aborreces la impureza sexual. Lord, I know that you hate the sexual impurity. Sé que aborreces todo lo que tiene que ver con fornicación y toda la ramificación que hay en la fornicación. And I know you hate fornication and everything that has to do with it. Señor, este día lo santifico para ti. So, Lord, today I sanctify it for you. Si tú me das la fuerza hoy, If you give me the strength today, Señor, yo santifico mis pensamientos para ser puro en este día. today I sanctify my thoughts to be pure today. Purifico la manera de ver al sexo opuesto. I purify the way I see other people. Señor, hoy consagro mi vida este día. Today I consecrate my life today. Y yo creo que él empezó, ¿verdad?, haciendo un compromiso de consagrarse para el Señor por lo menos un día. And I think he started out with this commitment to consecrate his life for Christ, just one Y day. seguramente que en ese día tuvo algunas tentaciones And surely that day he had a few temptations, o tuvo muchas or tentaciones, he had a lot of temptations. pero seguramente cuando llegaron estas tentaciones, él corrió a la fuente de gracia. But when the temptation came, I'm sure he ran to the fountain of grace. Él se fortaleció en las promesas del Señor He was strengthened through the strength of God para ser fortalecido en su debilidad. so that he could be strengthened in his weakness. Imagínate, termina el día y lo termina en victoria. And so he ends the day and he ends in victory. Señor, ahora no va a ser un día. Señor, hoy 2 días. And now he says, all right, 2 days. Señor, hoy no 2 días, hoy 3 días. Si tú me das la gracia, He 3 gets días past de 2 days and consagro. he says 3 days of consecration. Una semana. 1 week. Y fue así gradualmente creciendo en compromiso And so he gradually grows in this commitment de consagrar su vida al Señor, to consecrate his life for que Christ, se vino a formar un estilo de vida en su so persona. that it became a lifestyle in his personhood. Pero ¿sabes cuál era la medicina? And you know what the medicine was? Cuando venía la tentación, When temptation would come, corría para ser fortalecido en el Señor. he would run to be strengthened in the Lord. Si Cristo lo llena todo, If Christ fills it all, ¿crees que no puedes encontrar la fuerza para tener victoria sobre cualquier hábito pecaminoso? don't you think you could find the strength to be victorious over any sinful habit? Por último, And lastly, si Cristo es real, if Christ is real, si Cristo es real y lo llena todo, if Christ is real and he fills it all, si Él tiene lo que tú y yo necesitamos, if he has what you and I need, ¿por qué no crecer en una dulce comunión con Él? why not grow in a sweet relationship with him? ¿Por qué no crecer en una comunión personal y una comunión dulce con el Señor? Why not grow in a personal and sweet communion with Christ? ¿Por qué vas a conformarte solamente con lo que escuchas el domingo en la predicación? Why be content with just what you hear today on Sunday in the preaching? ¿Por qué vas a conformarte con lo que escuchas en el YouTube de hombres de Dios Why be content from what you hear on YouTube o de from ministerios preaching del Señor? or other ministries of God? ¿Acaso no el mismo Dios que le habla a sus siervos The same God that talks to his servants, puede hablarte a ti he can talk to you en una manera in a personal? personal way. ¿Acaso ese Dios no puede ministrarte en una manera personal? Can't that God minister you in a personal way? De tal manera que cuando va creciendo tu relación con el Señor In such a way that when your relationship with God is y growing esta se hace dulce and it becomes a sweet and tender y relationship, entras en una ternura delante de la presencia del and Señor, you have that vulnerability before the Lord, oye,
en vez de estar hablando de otros o de otros ministerios, Or instead of talking about others or other ministries, vas a estar hablando de lo que el Señor te habla a ti, you'll be talking about what God spoke to you, de lo que el Señor te ministra a ti. about what the Lord ministered in you. Ahora, todo esto es posible, So all of this is possible. porque si no fuera posible, Because if nuestro Cristo no fuera real. If it wasn't possible, then that would mean Christ isn't real. Él pagó un precio fuerte, grande, But he paid a price for this, para que tú y yo fuéramos completamente libres. so that you and I were completely free. Una libertad que nos llena de paz, A freedom that fills us with peace. una libertad que nos envuelve en su amor, A freedom that gives us his love. una libertad que nos envuelve de su gozo. A freedom that just envelopes us in his joy. Quiero hacer un poquito justicia a los versos que toqué. I want to give some justice to the verses that I read. Juan capítulo 1 habla de la plenitud que hay en Cristo Jesús, John chapter 1 talks about the fullness that there is in Jesus y Christ. también Colosenses capítulo 2. Colossians chapter 2 does as well. Y en su momento leímos estos versos. And in their time we read these verses. Pero el contexto que hay en estos dos capítulos, But the context of these two chapters, en cierto sentido, es muy similar. in a certain sense, is very similar. En Juan capítulo 1, In John chapter 1, Juan trata de presentar a Jesucristo como lo que es, he tries to present Jesus Christ as what he is, Dios. God. En el principio era el verbo. In the beginning there was the Word. Y empieza a hablar, hermano, en una forma teológica con profundidad, And he starts to speak with this theological profoundness para no quitar su enfoque en la persona de nuestro Señor to Jesucristo. not take his focus off of the person of Jesus Christ. Y llega el momento donde dice Juan, And so we reach this moment where John says, sí, es cierto, la ley vino por Moisés, yes, it's true, the law came from Moses. pero la gracia y la verdad vino por nuestro Señor But Jesucristo. grace and truth came through Jesus Christ. Hermano, estaban haciendo el cristianismo And so Christianity was just being born en el contexto del judaísmo. in the context of Judaism. Y de momento había un argumento, una contienda entre esas creencias. And so now there's this contention between two beliefs. Y nosotros como cristianos no podemos negar que nuestra fuente fue el judaísmo. And you and I as Christians can't deny that we sprung up from Judaism. Pero el judaísmo se quedó ciego, se quedó corto al no reconocer a Cristo Jesús. But Judaism fell short in not recognizing Sí, Jesus Christ. llegó el momento que el Señor se reveló a través de la ley. There was a point where Jesus revealed himself through the law. Y qué bueno que hay la ley y que es perfecta. And it's great that Qué there is the bueno que law. transforma el corazón, cambia el alma. That it transforms the heart, changes the soul. Pero al Señor le plació revelarse en plenitud en la persona de Cristo Jesús. But Jesus Christ rejoiced in presenting himself as the fullness of God. La máxima expresión del conocimiento de Dios, el Padre, Because the ultimate expression of God's love está en Cristo Jesús. is Jesus Christ. Por el otro lado, Colosenses. On the other side of that, we have Colossians. Hay una situación de falsas There's enseñanzas, a situation of false teaching, diversidad de filosofías, diversity of philosophies. y ante esta situación o ante esta riña, And before this situation of tenseness, Pablo dice, hey, en Cristo habita la plenitud de la deidad. Paul says, in Christ there inhabits the fullness of God. Hasta el día de ahora, And still today, el hombre intentará buscar el gozo de su alma man will try to find joy in his soul, o la llenura de su alma en la ley. or the fullness of his soul in the law. Hasta el día de ahora. Still today. Si tú fueras a Israel, If you went to Israel, vas a encontrar a una porción del pueblo de Israel you'll find a portion of the nation of Israel en una forma ortodoxa, poniendo toda su confianza en la ley, in an orthodox way, putting all of their faith inside of the law. pero han menospreciado al Hijo de Dios. But they have tossed away the Son of God. La plenitud está en el Hijo de Dios. Because fullness of God La resides esperanza within Jesus. de un gozo no fugaz está en el Hijo de Dios. The hope of a never-ending joy is in the Son of God. Otros no correrán al judaísmo. Others don't run to Judaism. Otros van a correr a las diferentes religiones. They'll run to other religions Otros van a correr al budismo. or to Buddhism. Otros van a correr
a la yoga, hermano, a la meditación trascendental. or just meditation, spirituality, Algunos se ponen que no sé qué tanto. and start to do whatever they do. Como que van a encontrar la plenitud, lo que ellos necesitan para que sean completos y felices. As if they'll find fullness of joy in there. Otros van a correr al Kabbalah, a la Cábala. Others might run to Kabbalah. Pero déjame decirte, el único que lo llena todo es el Señor Jesucristo. But the only one who fills it all is Jesus Christ. Yo termino diciéndote algo. Now I end off telling you something. Si Cristo está lleno, If Christ is full, no vivas vacío. don't live empty. No vivas vacía. Don't live empty. No tienes porque no corres a la fuente. You don't have because you don't run to the fountain. ¿Qué te hace falta? What are you missing? ¿Qué necesitas? What do you need? ¿Serías lo suficientemente valiente para dejar la hipocresía a un lado Would you be courageous enough to leave your hypocrisy to the side y decirle, Señor, wow, Señor, estoy canijo, and say, God, I'm rough. estoy canija, ayúdame? Help me out. Te invito a ponerte de pie en esta hora. I invite you to stand up today. No menosprecies el gran sacrificio de Cristo Jesús, Don't disparage the sacrifice of Jesus Christ no viviendo a la altura que los hijos de Dios deben de vivir. by not living to the standard that children of God should live. Vive como un hijo de Dios. Live like a child of God. Que las gentes vean tu proceder That people can see your walk. y en vez de hablar mal de ti y hablar mal del Señor, And instead of speaking bad about you and about Christ, glorifiquen al Señor con todos sus corazones. they can glorify the Lord with all their hearts. Así como nos ponemos de pie, vamos a entonar esta alabanza una vez más. As we're standing, we're gonna sing one more time. Y si durante estos segundos o minutos el Señor te revela una necesidad con urgencia, preséntasela a Él. And if the Lord presents to you a necessity, an urgency, present it to Him. Aleluya. Gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta a ti y mis pensamientos se rinden Oh, rinde tus pensamientos, ante tu amado. autoridad. Al príncipe de paz, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, y tú eres el centro.
ahí en tu lugar. En tu lugar. No tienes que pasar este lugar aquí enfrente, en tu lugar. El Señor lo llena todo porque lo tiene todo. Una fuente inagotable donde tú y yo podemos correr una y otra y 1000 veces, y esa fuente no se agotará. La pregunta: ¿quieres correr? ¿Vas a dejar de racionalizar cómo estás viviendo para justificarte? En vez que permitas que su gracia se derrame sobre ti, y sobre esa gracia se derrame más gracia sobre de ti. ¿Estás listo, amado hermano, amada hermana, a que sea el Señor quien ordene tu vida? Decía el hermano Carlos: me da miedo, pero me gusta. ¿Estás listo a que Él ordene tu vida? ¿O estás esperando que ordene la vida de todos para finalmente la tuya quede ordenada? ¿Va a ser real Cristo en nuestras vidas? Él es real. ¿Lo va a hacer en nuestras vidas? ¿Nos vamos a humillar lo que sea necesario para que Él crezca y su nombre sea glorificado? El precio fue pagado. El precio fue pagado. No estar a la altura como deben de vivir los hijos de Dios no es culpa de Él, porque el precio fue pagado. Agárrate de Él, sostente de Él. Ya no vivas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Ya no vivas como derrotado. Vive amando, vive entregándote. Le invito a despedirse del amor del Señor. No dejen que vengan las aves del cielo y roben esta semilla. Si puede, haga un tiempo usted y el Señor a solitas en esta tarde. Sé que es 4 de julio, es día de jactos, cohetes, lo que sea, pero no deje que las aves del cielo roben esta semilla. Asegúrese que esa semilla ha caído en buen terreno para que dé su fruto al 30, 60 o al 100 por uno. Que el Señor les bendiga, iglesia. Vamos a vivir como debemos de vivir, a la altura
que deben de vivir los hijos de Dios. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Salúdese el uno al otro en el amor del Señor. Si no conoce a alguien, desea conocerlo.